Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de quinto secundaria. El tema que vamos a ver es factorización. Tenemos la factorización. Es la transformación de un polinomio en una multiplicación indicada de sus factores primos sobre un campo numérico. Por ejemplo, tengo un polinomio que es x al cuadrado más 5x más 6. Haciendo la factorización obtengo los factores x más 2 por x más 3. Y ahora estos dos valores hago la multiplicación, obtengo el polinomio inicial. Tengo el polinomio reductible. Es aquel que no puede ser expresado como la multiplicación de dos o más factores sobre el mismo campo numérico. O sea, es aquel polinomio que no se puede o que no tenga con quién multiplicar. Tengo el factor primo. Es un factor irreductible de un polinomio que aparece como factor en una multiplicación. Tenemos el polinomio p de xy, que es igual a menos 3. Acá, chicos, debe ser x al cubo, y a la 7, multiplicando por 3y menos 7 a la cuarta, multiplicando por 2x al cuadrado más 1, todo eso elevado a la 8. Los factores primos van a ser x, recuerda que acá en vez de a es x, factor primo y, 3y menos 7 y 2x al cuadrado más 1. Esos son los factores primos. Tenemos también factores primos lineales, aquellos que tienen exponente 1. Sería, en este caso, x, y, todo esto sería 3y menos 7. Luego tenemos los factores cuadráticos, que vendría a ser 2x al cuadrado más 1. Tenemos métodos para la factorización. Existen diversos métodos de factorización. El primero es el método de factor común. Se aplica cuando todos los términos de un polinomio tienen variables y constantes comunes. Por ejemplo, tengo el polinomio x, que está formado por 7x a la 5 más x al cubo. Se observa que todos los términos tienen en común un x al cuadrado. Entonces, lo extraemos el x al cuadrado. Entonces, de estos dos saco el x al cuadrado y me quedaría, x al cubo, y me quedaría 7 por x al cuadrado más 1. Sacando ambos el x al cubo, me quedaría 7x al cuadrado más 1. Donde esto va a ser el factor primo 1, esto va a ser el factor primo 2. Tengo otro polinomio s de m y n, donde 6m al cuadrado por n menos 3m por n al cuadrado, más 12m por n. En este caso, para factorizar, observamos o extraemos el factor común, que viene a ser 3 veces mn. Sacamos 3 veces m y n y me quedaría entre paréntesis, porque acá hay una resta, a 6m al cuadrado n le quito 3mn, me quedaría 2m. Y a 3mn al cuadrado le quito 3mn, me quedaría simplemente n. A 12mn le quito 3 veces mn, me quedaría simplemente 4. Entonces yo puedo decir que mi factor primo va a ser m, factor primo 1, n, factor primo 2, y toda esta operación de resta y suma va a ser el factor primo 3. Tenemos el método de agrupación. Se aplica cuando todos los términos de un polinomio no tienen un factor común, por lo que agrupamos convenientemente aquellos que sí los tienen, para finalmente sacar el factor común. Tengo el polinomio t formado por a y b, que viene a ser 3a al cuadrado más 3a menos 2 veces ab menos 2b. Agrupamos de 2 en 2, entonces yo agruparía 3a al cuadrado más 3. En este caso voy a sacar el factor de ambos, que viene a ser 3a. Sacaría el 3a y factorizando me quedaría simplemente a, y acá me quedaría 1. En estos dos valores voy a sacar el 2b. Ambos tienen 2b. En este caso, menos 2b. A esto le saco menos 2b, me queda a. Y a menos 2b le quito menos 2b, me queda solamente 1. Y observo aquí que el factor común es a más 1. Entonces saco el a más 1, o sea, factorizo, y me quedaría 3a menos 2b. Entonces, y una vez que ya está convertido todo en una multiplicación, puedo decir que este es el factor primo 1 y este es el factor primo 2. Podemos aplicar factorización por método de identidades. Usaremos las identidades de un productos notables para factorizar. Por ejemplo, tenemos el famoso diferencia de cuadrados, que es la suma por la resta de dichos valores. Tenemos la suma de cubos, que viene a ser la suma de sus valores
por el primer valor al cuadrado menos la multiplicación de ambos por el segundo valor al cuadrado. De la misma forma, la resta de cubos sería la resta de ambos valores por el primer término al cuadrado más la multiplicación de ambos más el segundo término al cuadrado. Tenemos acá unos ejemplos. Polinomio de x que es igual a 4x al cuadrado menos 9. Como es una resta, aplico diferencia de cuadrados. Para saber qué valores van a sumar sumar y restar, saco raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4x al cuadrado sale 2x y raíz cuadrada de 9, 3. Entonces aplico mi diferencia de cuadrados. Sería 2x más 3 por 2x menos 3. Donde este es factor primo 1, factor primo 2. De la misma forma, acá tengo x a la cuarta menos 1. A ambos le saco raíz cuadrada porque acá veo una resta y ambos son potencias. Entonces sacaría raíz cuadrada de x a la 4, me sale x al cuadrado. Raíz cuadrada de 1 simplemente es 1. Entonces, aplicando diferencia de cuadrados, tendría que x al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 1. Acá corrijan chicos, acá debe ser más 1. De la misma forma, aplicaría para diferencia de cubos. Saco raíz cúbica ambos, me quedaría simplemente x y raíz cúbica de 8, 2. Como esto es diferencia de cubos, tendría la resta x menos 2 por x al cuadrado más la multiplicación de ambos. 2x más el 2 elevado al cuadrado, que es 4. Esto viene a ser el factor primo 1 y esto viene a ser el factor primo 2. Tenemos el criterio del aspa simple. Se utiliza para polinomios que adoptan la forma ax 2n más bx a la n y a la m más c y a la 2m. Como observo, tengo que tener el polinomio valores cuadráticas en los extremos y en el medio tiene que tener a ambas variables, con los exponentes que sean la mitad de los exponentes de los términos que están en los extremos. Por ejemplo, acá tengo 5x al cuadrado más 16x más 3. Acá tengo un valor cuadrático. Lo que voy a hacer aquí es, y además hay tres términos. Si hay tres términos, lo más probable es aplicar aspa simple. Multiplico, sería 5x al cuadrado viene de un 5x por x y el 3 viene de un 1 por 3. Multiplicando en aspa tendría x por 1, x. 5x por 3, 15x. Sumando saldría 16x, que viene a ser el valor que está en el medio. Si cumple todo ese desarrollo, yo puedo decir que 5x más 1 por x más 3. Eso vienen a ser los factores primos de este polinomio. Tener presente que el aspa simple también se puede usar cuando el polinomio es de la forma ax al cuadrado, ax a la 2n más bx a la n más c. Tener presente que acá tengo potencia cuadrada y el siguiente valor o el siguiente exponente es la mitad de ese exponente. Por ejemplo, acá tengo potencia 2 o exponente 2 y el siguiente variable tiene la mitad, el exponente la mitad de 2, que es 1. Si veo esa forma, voy a aplicar aspa simple. Tengo criterios de aspa doble. Se utiliza para factorizar polinomios que tienen la forma ax a la 2n más bx nym más c y 2m más dx a la n más e y a la m más f. Tener presente que acá tengo que ver los términos que están para el aspa simple y los demás valores tienen que tener tanto una variable x y una variable y el término independiente. Entonces, por ejemplo, tengo 3x al cuadrado más 10xy más 7y al cuadrado más 7x más 15y más 2. Primero, en esta primera parte, hay que darle la forma x al cuadrado y al cuadrado y ambos tienen que ver una multiplicación de las variables x y y. Tengo esa primera parte, los demás valores con x, valores con y el término independiente. Si en el aspa simple multiplicamos 3x por x, 3x al cuadrado. 7y por y, 7y al cuadrado. Aplicando aspa simple aquí, tendría 3x por y más x por 7y, me sale 10xy. En esta parte me voy a hacer el aspa simple. Acá tengo 7y, y acá tengo 2. Sería 1 por 2. Multiplicando en aspa tendría 7y por 2 más y por 1. Que debe salir entre x y y, debe salir y, porque acá estamos trabajando con y. Entonces saldría 15y. Y para terminar y ver que los valores son correctos, multiplicamos en aspa en los extremos. X por 1 y 2 por 3x, resultando 7x, que sale el valor que faltaba. Una vez que se cumple todo eso, la factorización quedaría 3x más 7y más 1 por x más y más 2. Eso vienen a ser los factores primos para dicho polinomio. Tenemos el criterio de aspa doble especial. Se utiliza para factorizar polinomios que adoptan la forma
ax a la 4n más bx al 3n más cx al cuadrado, perdón, a la 2n más dx elevado a la n más f. O sea, cuando simplemente tengo una variable. En este caso, x a la cuarta, 5x al cubo más 9x al cuadrado más 11x más 6. En este caso es parecido al aspa doble. La diferencia es que voy a trabajar en los extremos. X a la cuarta viene a ser x al cuadrado por x al cuadrado. Y 6 viene de un 3 por 2. Multiplicando en aspa, obtendría x al cuadrado por 3, 3x al cuadrado. Y x al cuadrado por 2, 2x al cuadrado. Sumando esos tengo 5x al cuadrado. Y comparamos con este 9x al cuadrado. Hacemos la resta y me obtengo 4x al cuadrado. Ahora tengo que buscar los valores que me salgan 4x al cuadrado. Y esos vienen a ser 4x por x. Para verificar que esos valores sean correctos, aplicamos en esto la aspa simple, x al cuadrado por x y x al cuadrado por 4x, obteniendo 5x al cubo. De la misma forma aquí, 4x por 2 y x por 3, haciendo el aspa simple debe salirte 11x. Si cumple todo eso, la factorización vendría que x al cuadrado más 4x más 3 por x al cuadrado más x más 2. Eso vienen a ser los factores primos para el polinomio. Acá tengo que observar también que ya no se puede factorizar. Si veo que uno de los polinomios se puede factorizar, lo factorizo. Por ejemplo, yo observo que x al cuadrado más 4x más 3 se puede factorizar. X al cuadrado más 4x. Eso va a venir de un x más 3 por x más 1. Factorizando en aspa simple quedaría x más 3 por x más 1. Y todo eso multiplicando por x al cuadrado más x más 2. Una vez que ya no se pueda factorizar, ahí quedaría la factorización. Entonces, en este caso tendría 3 factores primos. Tenemos el criterio de divisores binómicos. Se utilizan para factorizar polinomios de cualquier grado, generalmente de una sola variable y que admitan factores lineales a x más menos b o x más menos a. Tenemos la raíz de un polinomio. Dado un polinomio p de x no constante, es una raíz del polinomio p de x si y solo si el p de uno de los valores a tiene que ser igual a 0. Veamos un ejemplo. Tengo el polinomio p de x que es igual a x al cubo más 3x menos 4. En este caso lo que tengo que hacer aquí es tomar un valor x, en este caso que va a ser a, un valor a x que reemplazando me dé 0. Por ejemplo, si x vale 1, reemplazaríamos. Sería p de 1, que va a ser igual a 1 al cubo más 3 menos 4. O sea, reemplazo en vez de x voy a colocar 1. Resolviendo eso me sale 0. Entonces yo puedo decir que x igual a 1 es una raíz del polinomio p de x. Acá tenemos determinación de los posibles ceros o raíces racionales de un polinomio. Para conocer los posibles ceros racionales de un polinomio p de x de coeficiente entero, tenemos que tener la forma. Por ejemplo, este es el polinomio ax sub 0, x elevado a la n y así sucesivamente, hasta llegar al último término o el término independiente a sub 0. Tener presente que a sub 0 es el coeficiente principal, o sea, este de aquí es el coeficiente principal. Acá, chicos, es a sub n, ¿ya? El a sub 0 tiene que ser diferente a 0. Entonces, a sub n viene a ser el término independiente. Este valor es el término independiente, a sub n. Utilizamos la siguiente propiedad. Tenemos entonces posibles ceros racionales. Vendría a ser más o menos una división entre los divisores del término independiente a sub n entre los divisores del término o coeficiente principal. Dividimos eso y obtenemos los posibles ceros para el polinomio. Veamos un ejemplo. Tengo el polinomio p de x que es igual a x al cubo menos 11x al cuadrado más 31x menos 21. Yo observo acá, los posibles ceros racionales vienen a ser, primero arriba, tener presente que sacamos los divisores de 21, o sea, los números que puedan dividir a 21. Por ejemplo, el 1, el 3, el 7 y el 21. Todos esos números pueden dividirse con 21. Y el coeficiente principal, en este caso es 1. El único número va a ser 1. Para saber los posibles ceros racionales dividimos. Sería 1 entre 1, 1. 3 entre 1, 3. 7 entre 1, 7. Y 21 entre 1, 21. Entonces los posibles ceros racionales van a ser más menos el valor 1, el 3, el 7 y el 21. Con esos valores el polinomio me va a salir 0. Veamos con qué. Por ejemplo, si yo igualo a x igual a 3, el polinomio va a ser igual a 0. O sea, si yo reemplazo el valor de x por 3, el polinomio me va a resultar 0. Entonces un factor va a ser x
menos 3. O sea, en este caso, x igual a 3, el 3 lo mando al otro lado para que sea igual a 0. Entonces el factor sería x menos 3. Y con ese 3 también voy a hacer la división en Ruffini. Sería acá coloco 3 y acá coloco los coeficientes del polinomio. Sería 1, menos 11, 31 y menos 21. Donde acá tiene que ser el residuo 0. Entonces hago la división bajo el 1 y luego multiplico 1 por 3, 3. Menos 11 más 3, menos 8. Menos 8 por 3, menos 24. 31 menos 24, 7. Y 7 por 3, 21. Menos 21 más 21, 0. Como este valor obtenía en el polinomio 0, y acá también me tiene que salir residuo 0. Una vez que tenga eso, aplico la factorización. Recuerda que el primer factor era x menos 3, que está aquí. Y acá, por Ruffini, me quedaría x al cuadrado menos 8x más 7. Aquí yo hago aspa simple, tendría xx menos 7 menos 1, aspa simple, me quedaría x menos 7 por x menos 1. Y esto multiplicado por el factor que es x menos 3. Entonces, de todo este polinomio, su factorización quedaría x menos 7 por x menos 1 por x menos 3. Entonces, así se resuelve los divisores binómicos. Esto se aplica siempre y cuando el exponente sea un 3. Si el exponente es 3, aplicamos divisores binómicos. Entonces vamos a hacer el desarrollo de los ejercicios. En total 6 ejercicios. Y la tarea de la página 111, los 1, 2, la 3, la 4 y la 5, lo que corresponde tarea para la casa. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: factoriza y señala la suma de factores primos del siguiente polinomio. Me piden factorizar y me piden hallar la suma de factores primos. Entonces lo que voy a hacer acá es ver qué tipo de factorización voy a hacer. Como yo tengo acá valores cuadráticos, mira, x al cuadrado, y al cuadrado, yo observo que también hay un x por y. Entonces yo puedo estar pensando en aspa doble. Hay que darle la forma para poder aplicar el aspa doble. Tendré que el polinomio de x y y va a ser igual al primer valor, que es 3x al cuadrado. Luego sería 8y al cuadrado, pero entre ambos, para hacer mi aspa doble, tiene que estar un x por y, que viene a ser él. Entonces acá pondría menos 10xy. Luego acá sigue más 8y al cuadrado. Luego lo demás completo sería menos 14x más 22y. Y el término independiente tiene que ser el último, o sea, sería más 15. Entonces ahora voy a hacer el aspa doble. Comenzamos con esta primera parte. 3x al cuadrado. Debo buscar los números que me salga 3x al cuadrado. Y ellos son 3x por x. 3x por x sale 3x al cuadrado. En esta parte tengo que buscar los números para que me salga 8y al cuadrado. Y ellos son, puedo poner 4y multiplicado por 2y. Ahora yo observo 4y por 2y es 8y al cuadrado. Si yo multiplico en aspa, tendría que 3 por 2, 6, y acá tendría 1 por 4, 4. 6 más 4 es 10, pero acá me sale menos 10 negativo. Entonces, para que pueda salirte negativo, estos valores tienen que ser negativos. ¿Afecta la multiplicación para que salga 8y al cuadrado? No afecta, menos por menos, más, no hay problema acá. Entonces, como no afecta, empiezo a lo multiplico en aspa. Y me debe salir lo del medio, que sí sale. Sería menos 6, menos 4, menos 10x. Ahora me voy a concentrar en esta parte de aquí. Como ya tengo valores de menos 4y y menos 2y, eso tiene que relacionar con el término independiente, que es 15. Y los números que pueden ser, acá puede ser 5 y acá 3. Ahora aquí, de estos dos valores me tiene que salir uno de ellos. Como veo que acá estoy trabajando con y, el valor que me va a salir en el aspa va a ser el 22y. Tener presente eso. Acá sería menos 4 por 3, menos 8, menos 2 por 5, menos 10. Perdón, menos 4 por 3, menos 12. Menos 2 por 5, menos 10. Y aquí me saldría menos 22 sumando eso, pero acá me sale 22 positivo. Para que no me salga negativo y me salga el valor positivo, lo que puedo hacer acá es multiplicar a ambos por menos. Menos 5 por menos 3 sigue siendo 15 positivo. Entonces ahora sí tendría 12 por 12 más 10, 22. Entonces, aplicando el aspa simple, obtengo 22. Ahora, para ver si los valores están correctamente, debo multiplicar los extremos para obtener el valor de menos 14x. Veamos.
Entonces los extremos, vamos a multiplicar los extremos y tendría aquí, sería 3x menos 3 sería menos 9x. X por menos 5, menos 5x. Menos 5 menos 9 viene a ser menos 14x. Entonces ese valor ya está aquí. Entonces sale el menos 14x. Entonces quiere decir que los valores están correctos. Entonces la factorización vendría a ser la siguiente forma. 3x menos 4y menos 5. Todo eso multiplicado por x menos 2y menos 3. Entonces esos vendrían a ser mis factores primos. Esto viene a ser mi factor primo. También viene a ser mi factor primo. Entonces tengo dos factores primos. Pero a mí me pedían hallar la suma de factores primos. Entonces voy a sumar. Suma de factores primos. Entonces tendría que 3x menos 4y menos 5 más x menos 2y menos 3. Sería 3x más 3x, 4x. Menos 4y menos 2y menos 6y. Menos 5 menos 3, menos 8. Entonces la suma viene a ser 4x menos 6y menos 8. Entonces eso viene a ser la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dicen factoriza y me dan x a la 8 menos 1. Me dice señala el número de factores primos. Vamos a factorizar eso. Como tengo x a la 8 es un exponente muy grande. Lo que puedo hacer aquí es reducirlo. ¿Cómo haría eso? Lo que puedo hacer es aquí igualar a 2x al cuadrado, igualarlo por ejemplo al valor de a. Entonces si yo quiero obtener x a la 8 sería cada uno lo elevo a la 4. Entonces tendría acá x al cuadrado, todo eso elevado a la 4. Esto va a ser igual a la letra a o a la variable a elevada a la 4. Entonces yo puedo decir aquí que x sería 2 por 4, 8 es igual a elevado a la 4. Entonces vamos a reemplazar. En vez de x a la 8 voy a poner a la 4 menos 1. Como veo que a la 4 menos 1, ese 1 lo puedo convertir, por ejemplo, a un cuadrado. 1 al cuadrado sigue siendo 1. ¿Qué aplico aquí? Diferencia de cuadrados. Entonces tendría aquí una multiplicación por una suma y una resta. Para poder saber qué valores obtengo aquí, en la suma y en la resta, tengo que sacarle raíz cuadrada. Raíz cuadrada de a a la 4 sería a al cuadrado. Acá sería menos 1. Y el otro sería la suma, a al cuadrado más 1. Vamos a continuar. Por ejemplo, a al cuadrado menos 1 se puede todavía reducir, se puede factorizar. Aplico diferencia de cuadrados. Tendría entonces acá a al cuadrado menos 1 es un a menos 1 por a más 1. Todo eso multiplicado por a al cuadrado más 1. Ahora, una vez que ya no puedo aquí factorizar, lo que voy a hacer es regresar al valor de x. Yo sé que a es igual a x al cuadrado menos 1. Todo eso multiplicado por a, que es x al cuadrado más 1. Todo eso por a elevado al cuadrado es un x al cuadrado elevado al cuadrado, que viene a ser x a la 4. Todo eso más 1. Pero este x al cuadrado menos 1 todavía se puede reducir, se puede factorizar. Eso vendría a ser x menos 1, o sea, estoy aplicando diferencia de cuadrados por x más 1. Todo esto por x al cuadrado más 1. Y esto por x a la cuadrado más 1. Entonces veo que ya no puedo factorizar aquí. Me piden señalar cuántos factores primos hay. Entonces los factores primos, ¿cuántos hay? Vamos a contar. Acá hay 1, 2, 3 y 4. Entonces hay 4 factores primos. Entonces esa es la respuesta en la número 2. Ejercicio número 3. Me dicen, ¿cuántos factores primos de primer grado? Me dice, al factorizar, me dan esta forma. Me dice, uno de los factores primos es, o sea, tengo que hallar uno de los factores primos al factorizar esta expresión. Vamos a factorizar. ¿Qué observo aquí?
Observo que hay tres términos. Puede ser un aspa simple. Veamos que los exponentes aquí, que es x a la 4, x a la 4, y en el medio está la mitad de esos exponentes, o sea, al cuadrado. Y observo x al cuadrado y a la 4. Contienen también a las mismas variables. Entonces, esta es la forma de una aspa simple. Lo que voy a hacer es ahora, entonces, aspa simple. Voy a buscar los números que multiplicados me salga 81x a la 4. Uno de ellos tiene que ser x al cuadrado y el otro también x al cuadrado. ¿Qué números pueden salirme 81? 9 por 9. Ahora vamos a los extremos. Dos números para que me salgan 48y a la 4. Está además de decir que debe ser acá y al cuadrado, y acá también y al cuadrado. Dos números puede ser un 6 por 8. 6 por 8, 48. Y al cuadrado por y al cuadrado, y a la cuarta. Ahora veamos si multiplicando en aspa sale el término que está en el medio, que es 126x al cuadrado y al cuadrado. Vamos a multiplicar entonces. Tendría 9 por 6, 54. X al cuadrado por y al cuadrado sería x al cuadrado y al cuadrado. 9 por 8, 72. X al cuadrado por y al cuadrado sale x al cuadrado y al cuadrado. Ahora lo que voy a hacer acá es, en este caso, sumar. 54 más 78 es igual a 126. X al cuadrado y al cuadrado. Y observo que este valor sale lo del medio. Entonces está correcto los valores. Entonces la factorización viene a ser la siguiente forma. 9x al cuadrado más 6y al cuadrado. Todo esto por 9x al cuadrado, ahora lo de abajo, más 8y al cuadrado. Entonces ya está la factorización. ¿Se puede factorizar más? Yo observo que 9 y 6 tienen tercia. Saco el 3 y me quedaría 3x al cuadrado más, a 6 le saco 3, me queda 2y al cuadrado. Todo esto por 9x al cuadrado más 8y al cuadrado. Entonces ya tengo la factorización para esta expresión. A mí que me pedían, me dice uno de los factores primos. Tener presente que esto de acá son factores primos. Entonces esa es la respuesta en la número 3. Ejercicio número 4. Me dice, factoriza, y me dan esta expresión. Me dicen, señala la suma algebraica de sus factores primos. O sea, voy a factorizar y me piden hallar la suma de sus factores primos. A ver, yo observo aquí que no hay nada en común. Por ejemplo, no hay ningún término en común para poder aplicar. Lo que me queda hacer es desarrollarlo. Tendría que ax por ax me va a salir a al cuadrado, x al cuadrado. Tengo ax por menos 2, me sale menos 2ax. Menos por más x al cuadrado sería menos x al cuadrado. Menos por menos, más 1. Acá tengo más. A por 2x sería 2 veces a por x. Y a por menos a me sale a al cuadrado. Entonces, desarrollando eso, ¿qué observo? 2ax menos 2ax. Como son iguales y con signo diferente, se elimina. Entonces me quedaría aquí a al cuadrado, x al cuadrado menos x al cuadrado. Y acá tendría más 1 menos a al cuadrado. Acá yo observo que tienen x al cuadrado en común, entonces sacaría el x al cuadrado, entonces factorizaría. ¿Qué me quedaría? Me queda, saco el x al cuadrado, me queda a al cuadrado menos, saco el x al cuadrado, me quedaría 1. Acá sería, y acá tengo 1 menos a al cuadrado. Entonces lo que puedo hacer acá es sacar el menos. Y me quedaría, saco el menos, me quedaría, al 1 le saco un menos, me quedaría menos 1, supongo aquí. Y al menos a al cuadrado le saco el menos, me queda a al cuadrado positivo. Entonces yo observo, mira, que estos son iguales. Voy a factorizar entonces. Sacaría el a al cuadrado menos 1. Entonces, al factorizar eso, ¿qué me queda? A todo esto le saco a al cuadrado menos 1, me queda simplemente x al cuadrado. Y a esto le saco a al cuadrado menos 1, me queda menos 1. Como acá veo diferencia de cuadrados, voy a aplicar la fórmula, la propiedad, perdón. Sería a al cuadrado menos 1, viene a ser la resta de a menos 1. Estoy aplicando diferencia de cuadrados,
por la suma a más 1. Por, también tengo diferencia de cuadrados, sería la resta por la suma. Entonces ya tengo los factores primos de factorizar toda esa expresión. Pero a mí me piden hallar la suma algebraica de los factores primos. Tener presente que estos son factores primos. Estos son factores primos. Entonces me pide hallar la suma de los factores primos. Entonces suma de factores primos va a ser igual a menos 1 más a más 1 más x menos 1 más x más 1. Sería a más a va a ser igual a 2a. Menos 1 más 1 se van a eliminar. Acá también tengo menos 1 más 1 se elimina. Acá tendría a x más x sería 2 veces x. Entonces la suma de factores primos va a ser igual a 2a más 2x. Entonces esa es la respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcula la suma de factores primos del siguiente polinomio. Me pide hallar la suma de factores primos. Para eso tengo que factorizar. Yo observo que acá hay 6 términos. Mira, hay 6 términos. Ya está la forma de aspa doble. Tengo a al cuadrado, b al cuadrado y entre ambos tengo un a por b. Tengo un término independiente y una variable con a y un término con b. Entonces, todo esto va a ser aspa doble. Para hacer aspa doble multiplicamos esta primera parte. A al cuadrado tiene que salir de una multiplicación de a por a. B, 4b al cuadrado, eso viene de una multiplicación de 2b por 2b. Entonces veamos si cumple por el aspa simple. En este caso estoy aplicando aspa simple. Sería 2 veces a por b más 2 veces a por b. Y eso sale 4 veces a por b. Ahora nos vamos al otro lado. Tengo que buscar dos números para que me salga 10. Entonces yo puedo decir que es 5 y 2. Como acá trabajo con b, el valor que voy a obtener debe ser 14b. Entonces veamos si cumple eso. Si multiplico en aspa, sería 2b por b, 4b. 2b por 5, 10b. Y 10b más 4b, 14b positivo. Entonces sí cumple. Ahora, para ver si cumple todos los valores, lo que tengo que hacer es multiplicar en los extremos. Entonces yo tengo que multiplicar a con 2 y a con 5. Entonces, si multiplico eso, ¿cuánto sería? Veamos. Sería acá. A por 2 sería 2 veces a. Y a por 5 sería 5 veces a. Eso sale 7 veces a. Entonces, si cumple, por la multiplicación aspa de los extremos, me debe salir 7 veces a. Entonces, yo tengo los factores primos. Entonces, el polinomio tendría que a de b viene a ser a más 2b más 5. A más 2b más 5. Eso viene a ser un factor primo. Por a más 2 más a más 2b más 2. Entonces ya tengo mi factorización. Tengo dos factores primos. Pero a mí me piden la suma de factores primos. Entonces yo voy a hacer la suma de factores primos. Vendría a ser a más 2b más 5 más a más 2b más 2. Entonces tendría que a más a es 2a, 2b más 2b sería 4b, 5 más 2 es igual a 7. Entonces ya tengo la suma de los factores primos para mi factorización del polinomio a y b. Entonces esa es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dice, factoriza y me da el polinomio a de x, que es x al cubo menos 3x al cuadrado menos x más 3. Me dice señala uno de los factores primos. Vamos a factorizar. Como yo observo aquí que tiene la variable exponente 3, esa es una ecuación cúbica, un polinomio cúbico. En este caso, cuando tengo un polinomio cúbico, lo que voy a aplicar es divisores binómicos. Entonces vamos a aplicar los divisores binómicos. Para eso tengo que observar, para poder aplicar eso tengo que observar el coeficiente de la variable con mayor exponente y el término independiente. De estos valores, por ejemplo acá es 3 y acá es 1. De estos valores yo tengo que sacar sus divisores. O sea, los números con que se pueda dividir y salga residuo 0.
Por ejemplo, el 1, su único divisor que va a ser es el mismo número, o sea 1. En este caso, vamos a colocar más o menos. En el caso del 3, los divisores se puede dividir entre más menos 1 y también se puede dividir entre más menos 3. Son los divisores del 3, entre 1 y 3. Entonces, para poder yo saber qué valores son, lo que tengo que hacer es los posibles ceros racionales. Eso está formado por la división entre divisores del término independiente y los divisores del coeficiente principal. Tenemos que ver quiénes son ellos, o sea, los posibles ceros racionales van a ser divisores del término independiente es 1 y 3, sería más menos 1 y más menos 3. Y se va a dividir entre los divisores del coeficiente principal, que simplemente es más menos 1. Entonces yo puedo decir aquí que los posibles ceros racionales pueden ser más menos 1 y más menos 3. O sea, 1 entre 1 y 3 entre 1. Con uno de estos valores, mi polinomio debe ser 0. Empecemos a ver. Vamos a reemplazar cualquiera de estos divisores para que el polinomio salga 0. Entonces, por eso digo posibles ceros. Si yo asumo que x es igual a 1, vamos a reemplazar el polinomio. Tendría que el polinomio a de 1 tiene que salir 0 para que cumpla ese valor, para que tome ese valor x. Sería x al cubo, sería 1 elevado al cubo menos 3 por 1 elevado al cuadrado. Menos x, que es 1 más 3. Acá yo tendría 1 al cubo, viene a ser 1. 1 al cuadrado, 1 por menos 3 sigue siendo menos 1 y acá sigue siendo 3. Y observo aquí, 1 con menos 1 se va, menos 3 con más 3 se elimina. Entonces el polinomio cuando x toma 1 es igual a 0. Entonces yo puedo decir que uno de los valores para que el polinomio salga 0 es 1. Una vez que yo identifico a uno de ellos, lo que voy a hacer es aplicar es Ruffini. Lo que aplico aquí es división de Ruffini. Entonces voy a tomar los coeficientes. Por el método Ruffini, recordando, vamos a tomar los coeficientes de mi polinomio, que viene a ser acá 1, menos 3, menos 1 y 3. Todo esto lo voy a dividir con el valor de x, que en este caso es 1. Entonces vamos a dividir. El 1 de aquí baja y me quedaría aquí 1. Y acá recuerda que se multiplica. 1 por 1, 1. Menos 3 más 1, menos 2. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 1 menos 2, menos 3. Y menos 3 por 1 sale menos 3. Y aquí sale 3 menos 3, 0. Entonces, ¿yo qué puedo decir ahora? Que el polinomio de x va a ser igual a x igual a 1. Pero esto viene, recuerda que tiene que igualarse a 0. Esto viene de un x menos 1 igual a 0. Entonces yo voy a tomar el x menos 1. Entonces acá va a ser un x menos 1. Recuerda que esto estoy tomando. Todo esto por... Vamos a explicar lo que hacíamos en la división. X a la 0, x a la 1, x al cuadrado. Sería 1 por x al cuadrado menos 2 veces x menos 3. Ahora, nosotros tenemos que sacar el factor propio. Acá tengo el x menos 1. Perdón, factor primo, chicos. Acá tengo el x menos 1. Este es un factor primo. Y acá tengo que hallar mi factor primo. Pero tengo una ecuación cuadrática que podría aplicar a aspa simple. Tengo por acá x y x. Por ejemplo, acá tengo 3 y 1. Aplicando aspa, uno de ellos debe ser negativo y entonces va a ser el menos 3. Aplicando aspa, me quedaría menos 3x más un x, que sale menos 2x. Entonces yo puedo decir que el polinomio a de x va a ser igual a x menos 1 por x menos 3, he aplicado aspa simple, por x más 1. Entonces yo tengo mis factores primos para dicho polinomio. ¿A mí qué me piden hallar? Me piden hallar uno de los factores primos. Entonces cualquiera de esos factores puede estar en las alternativas. Entonces esto va a ser factor primo
Esto va a ser factor primo y esto también va a ser un factor primo. Entonces ya tengo la respuesta en la número 6.